Va. Bueno, entonces llegamos a nuestro último video del curso de hidrogeoquímica para dummies. Entonces vamos a hablar de cómo se hacen los seguimientos isotópicos y pues lo vamos a ejemplificar con el uso de, vamos a ver cómo se utilizan los isótopos como herramientas de rastreo. Entonces el seguimiento isotópico tiene dos principios. Primero, a partir de las proporciones isotópicas de un compuesto se puede establecer cuál es la fuente que origina la presencia de esa sustancia en el agua, porque los isótopos, o más bien la composición isotópica, nos actúa con una suerte de huella digital. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, y además de eso, los cambios en la composición isotópica solamente se van a deber a fraccionamientos que se dan debido a reacciones químicas. Entonces, cuando nosotros empleamos isótopos como rastreadores de sustancias o como trazadores, debemos hacer correcciones debido a estas reacciones químicas de fraccionamiento, y vamos a ver un ejemplo. Entonces, para eso vamos a revisar este paper que fue realizado por investigadores de Japón, en el que se busca establecer cuál es el origen de los aportes de nitrógeno en unas fuentes de agua subterránea, en un par de acuíferos. Entonces, para revisar esto, inicialmente vamos a hacer una revisión rápida del ciclo del nitrógeno. Entonces, el nitrógeno atmosférico se fija a través de bacterias nitrificadoras, o de bacterias, fijadoras, que se encuentran pueden encontrarse en las raíces asociadas específicamente con algunas especies de leguminosas, con bacterias fijadoras de nitrógeno libres en el suelo, o a partir de la asimilación de... Bueno, son esos dos mecanismos básicos los que vamos a encontrar. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de las bacterias nitrificadoras, lo que se hace, ellas transforman el nitrógeno y lo dejan en forma de nitrógeno orgánico, que puede ser absorbido por las plantas y puede ser incorporado dentro del metabolismo. En el caso de las bacterias fijadoras del suelo, ellas transforman el nitrógeno gaseoso a amonio. Después, ese amonio, las bacterias nitrificantes lo transforman a nitritos, otras bacterias nitrificantes a nitratos, y eso puede ser asimilado por otras plantas. Entonces, al fin de cuentas, el nitrógeno que es absorbido por las plantas, incorporado dentro de los ciclos biológicos por las plantas, es consumido por los consumidores primarios, por los herbívoros, y en los procesos de degradación, pues ya los hongos y bacterias lo transforman otra vez a amonio, y bacterias desnitrificantes, después cuando está en el suelo, lo liberan a la atmósfera otra vez como nitrógeno gaseoso. Entonces, pues acá encontramos el esquema un poco menos amigable, pero pues encontramos los distintos procesos. Entonces hay un proceso de fijación del nitrógeno, desde nitrógeno atmosférico hasta nitratos. Los nitratos en general, y por eso es que dentro de los estudios de calidad de aguas, cuando se habla de acuíferos agrícolas, encontramos que se mide mucho este parámetro, porque los nitratos son los iones que se asimilan como nutrientes para las plantas. Entonces, la cadena es esta. Entonces pasamos de nitrógeno gaseoso a nitrato, puede ser a un proceso también o amoníaco. Si es por vía del amoníaco, entonces del amoníaco se nos oxida en nitrito, y ahí se nos oxida en nitrato. Entonces el nitrato es absorbido por las plantas, y cuando se dan los procesos de descomposición, otra vez se transforma en amoníaco, y a partir de la desnitrificación que hacen las bacterias, bien sea el nitrito o el amoníaco, tenemos el nitrógeno otra vez atmosférico. Entonces, la cadena, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Para comprenderlo dentro del estudio. Entonces, nosotros cuando estamos en un ambiente oxidante, cuando nosotros tenemos el nitrógeno gaseoso y se nos empieza a oxidar, pasamos de N2 a NO3. Entonces, esto se da en un ambiente oxidante, en un ambiente con oxígeno, se nos oxida el nitrógeno. Pero cuando nosotros tenemos un ambiente que no tiene oxígeno, el nitrógeno, o el nitrato más bien, empieza a actuar como donador de electrones, y la cadena de oxidorreducción cumple el papel del oxígeno, y por lo tanto empieza a darse el proceso inverso. Entonces nosotros pasamos desde nitrato hasta encontrar la forma más reducida del nitrógeno, que es este nitrógeno gaseoso. Entonces eso lo debemos tener claro para ver el ejemplo que vamos a revisar más adelante. Entonces, este estudio se realizó sobre un área de 945 kilómetros cuadrados, y sus altitudes se encuentran entre los 0 metros sobre el nivel del mar y los 1592 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí encontramos, ellos dividen
Y acá encontramos la primera. Entonces esto es un corte, una sección geológica del área de estudio. Vamos a encontrar inicialmente que el sistema geológico está compuesto por un basamento del Paleozoico, rocas volcánicas del Terciario y del Cuaternario compuestas de lava y toba volcánica, rocas volcánicas del Cuaternario provenientes de un volcán en la zona, y una capa superficial compuesta de depósitos aluviales. ¿Listo? Entonces aquí ellos definieron, o más bien separaron su zona en una zona de recarga, una zona de mezcla, una zona de flujo lateral de descarga y una zona estancada. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son las implicaciones de esta división, o más bien por qué lo dividen así y cómo vamos a empezar a ver los cambios químicos en cada una de las zonas. Entonces aquí presentamos dos acuíferos, ¿sí? Uno confinado, que está definido por esta área, y otro no confinado, que tiene que ver pues con la zona de los sedimentos marinos y los depósitos aluviales que están en la superficie. La segunda zona, por su parte, tiene la misma configuración estratigráfica, pero tiene una particularidad, y es que el basamento está muy cercano a la superficie. ¿Y ello qué significa? Que esta área va a generar una influencia especial dentro del flujo, ¿sí? Y asimismo va a tener unas repercusiones en el flujo de nitrógeno, o bueno, más bien en los cambios químicos de nitrógeno. Entonces esto ya lo vamos a ver. Estos valores que encontramos aquí son los valores de enriquecimiento de nitratos, pero ya vamos a hablar un poco de esta situación más adelante cuando pues, veamos las conclusiones y digamos a lo que llegó el estudio. Entonces, bueno, encontramos aquí en este gráfico, cuando ustedes lo vean, vamos a encontrar los perfiles por donde nos pasan nuestras dos zonas de estudio. Entonces este es el perfil de la zona A y de la zona B. Entonces veamos esta zona, y a partir de eso ellos emplearon imágenes satelitales para establecer los usos del suelo. Entonces, hacia las zonas de recarga de ambos acuíferos encontramos que hay una predominancia de zonas en las que se da fertilización con algunos, o más bien que hay cultivos agrícolas donde se genera fertilización. ¿Listo? Entonces ese era para el caso A, y para el caso B ocurre la misma situación. Entonces, el uso predominantemente es el cultivo de vegetales, y el área de estudio cuenta con una población estimada de más o menos 1 millón de habitantes que dependen del agua del acuífero bombeando alrededor de 8 por 10 a la 7 metros cúbicos por año. Entonces, las muestras que se tomaron fueron en total 239 entre 2009 y 2011. Entonces, ¿cuántas muestras se tomaron? 83 del acuífero no confinado y 156 del confinado. Se tomaron 86 muestras entre abril y junio de 2011 de los ríos y manantiales, pues porque ellos querían ver si de alguna manera los nitratos transportados por estos cuerpos de agua superficial podrían estar contaminando el agua subterránea. Se tomaron 16 muestras de agua antes y después de tratar, pues porque se estaba tratando de evidenciar si las muestras de agua, bueno, las instalaciones de los sistemas de tratamiento estaban generando filtraciones en el sistema hidrogeológico. Y se tomaron 10 muestras de fertilizantes sintéticos. Entonces a estas muestras y 10 de abonos orgánicos. Entonces estos elementos, estos componentes que son los que se utilizan para establecer, o más bien para fertilizar la zona, para hacer el aporte artificial de nutrientes en la zona, se les caracterizó la composición isotópica, y a partir de eso se buscó verificar si la cantidad de nitrógeno, o más bien las fuentes de nitrato podrían ser estas sustancias. Entonces, aquí está. Los parámetros isotópicos que midieron fueron la abundancia relativa de nitrato, en el nitrato de nitrógeno 15 y de oxígeno 18 también en el nitrato. Entonces, además de eso se hizo una medición de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Como habíamos hablado, entonces, la desnitrificación solamente se produce en ambientes donde hay una baja concentración de oxígeno disuelto. Por lo tanto, cuando hay concentraciones por encima de 6 miligramos por litro, el que actúa como donador de electrones es el oxígeno, no el nitrato. Y por lo tanto, se esperaba que en zonas por debajo de estas concentraciones de oxígeno disuelto se empezaron a dar esos procesos de desnitrificación, y por lo tanto las reacciones químicas del nitrato.
Entonces, ya vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un análisis rápido de los resultados. Entonces, veamos que las concentraciones de nitrato más altas las vamos a encontrar en las zonas de recarga que coinciden con las áreas cultivadas y dedicadas a la cría de ganado. Entonces, donde se da una actividad agrícola fuerte, acá es donde encontramos mayores valores de oxígeno disuelto. Entonces, aquí encontramos de nitratos, perdón, y aquí encontramos los valores representados en las gráficas que ustedes pues, van a poder ver. La composición isotópica del agua proveniente del acuífero confinado y no confinado es similar. Entonces, bueno, esto es un valor de referencia. Acá encontramos los valores de la abundancia relativa de nitrógeno 15 en las moléculas en la masa de nitrato. Es pues más o menos similar y por lo tanto se puede establecer comportamientos homogéneos o más bien se pueden establecer líneas bases similares para ambos casos. Entonces, las muestras provenientes de zonas con mayor concentración de nitratos tienen rangos entre 2 y 8 y 3 y 5% de nitrógeno, bueno, 2 a 8 por mil de nitrógeno 15 y 3 a 5 por mil de oxígeno 18. Estos son los valores en las zonas que tienen mayor concentración de nitratos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en este ejemplo? Lo que vamos a empezar a ver es que estas abundancias relativas de los isótopos pesados de estas sustancias van a empezar a aumentar. ¿Y cuál es el supuesto básico que se maneja con esto? Lo que nosotros decimos es que cuando hay un cambio químico, preferentemente van a cambiar de fase o a reaccionar las moléculas que son más ligeras. Por lo tanto, cuando yo tengo una masa de nitratos, hay una porción de esa masa que va a empezar a reaccionar y en el nitrato remanente que yo voy a tener mayor cantidad de estos isótopos raros. Y por lo tanto, cuando hay reacciones químicas y yo veo reacciones químicas en mi sistema, lo que voy a encontrar es un aumento de estos valores, que es lo que se presenta en este caso y ya lo vamos a ver. Entonces, las zonas provenientes de menor concentración de nitratos, como vemos, tienen valores entre 8 por mil a 46 por mil de nitrógeno 15 en la masa de nitratos y de 5 a 48 por mil en la concentración de oxígeno 18. Entonces, ahí podemos ver que en las zonas de mayor concentración y en las zonas de menor concentración hay una diferencia drástica en estos valores y por lo tanto podemos decir de entrada que se está generando un cambio químico de esta sustancia en el agua que estamos estudiando, en el sistema que estamos evaluando. Entonces, estos procesos como tal, estos cambios pueden estar debidos a la desnitrificación o pueden darse de acuerdo a la desnitrificación y vamos a ver una serie de parámetros adicionales que nos van a permitir comprender este fenómeno. Entonces observemos esta primera gráfica. Estos cambios químicos en las concentraciones, acá vemos una gráfica que nos relaciona la concentración de nitratos con la abundancia de nitrógeno 15 en las moléculas de nitrato o en la masa de nitrato. Entonces veamos el comportamiento. A medida que aumenta la concentración, o más bien cuando yo tengo concentraciones altas, mi porcentaje o mi abundancia relativa de nitrógeno 15 es muy baja. Pero cuando me disminuye, me comienza a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver este comportamiento a lo largo de todos los resultados. Y aquí, digamos, hay una muestra interesante. ¿Y cuál es? Es que, como ustedes recuerdan, se tomaron muestras de agua tanto en temporadas de baja humedad como en temporadas de alta humedad. Sí, aquí están. Y las empezaron a comparar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Las concentraciones de nitratos son similares, tienen una relación similar y aún más las abundancias relativas de nitrógeno 15 en estas muestras también tienen una relación similar y lo mismo pasa con las concentraciones de oxígeno 18. Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que puede que haya dilución, puede que haya un aumento en la cantidad de agua que está fluyendo en mi sistema y que haya una menor concentración de toda la masa de nitrato como tal, pero la composición isotópica de cada una de las moles de ese nitrato se mantiene estable sin importar si hay cambios o no. Aquí lo que nosotros observamos, en cambio, es que tenemos una relación entre nitrógeno 15 y oxígeno 18 de las moléculas de nitrato. Y lo que vamos a empezar a ver son unos cambios
o más bien dos tendencias similares o dos tendencias distintas de estas relaciones. Entonces, estos valores, que son a los que estábamos haciendo referencia, dentro del estudio se encontró que otros autores habían reportado que cuando hay procesos de nitrificación, las relaciones entre estos compuestos, entre estos isótopos, varían entre este rango. Y por lo tanto, pues, el estudio empieza a encontrar que sí hay procesos de nitrificación en la zona y por lo tanto que va a haber fraccionamientos isotópicos, lo que haría válida la técnica. Entonces, esta gráfica es interesante porque ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos caracterizaron, aquí vamos a encontrar los abonos y los compuestos químicos. Ellos caracterizaron la composición isotópica de estos elementos o de estos compuestos que se emplean para fertilizar la zona. ¿Y qué pasa? En los abonos orgánicos vamos a encontrar que la composición isotópica de nitrógeno 15 se encuentra entre estos y estos rangos. Mientras que para el caso de los fertilizantes químicos y de las muestras de agua bajo áreas de cultivo, vamos a encontrar que la mayoría de esta tasa de abundancia relativa de nitrógeno 15 se encuentra en estos rangos, que es precisamente donde caen la mayoría de los puntos del muestreo. Y por lo tanto, bajo esta consideración se puede empezar a asegurar que el nitrato presente en la zona de estudio proviene de este tipo de sustancias. Asimismo, también vemos que aquí el agua dulce y el agua de río tiene la composición isotópica del nitrato en estos cuerpos de agua también corresponde con este rango. ¿Y eso qué es lo que puede estar representando? Lo que nos puede decir es que el agua superficial también tiene unos aportes de nitrato que vienen de estos fertilizantes, de estos abonos químicos o de estas sustancias artificiales que van entrando en el sistema hidrogeológico, van entrando en el sistema hidrológico. Entonces, aquí está. Entonces, como vimos, estas gráficas nos relacionan la cantidad de nitrato y la abundancia relativa de oxígeno 18 en el nitrato con el nitrógeno 15 en el nitrato también. Y por lo tanto, con esta gráfica digamos que ya empezamos a ver cómo se va analizando la situación y cómo se empiezan a relacionar las composiciones isotópicas con la sustancia que se está estudiando. Entonces, aquí está. Entonces, hay puntos, por ejemplo, en este caso, que hay zonas en las que se genera nitrificación, aunque debido a más bien esto es un estado de transición en los puntos que se van dando en la zona, pues acá hay bajas concentraciones de oxígeno 18, hay un aumento o más bien una concentración importante de nitrato, pero empieza a haber una disminución o más bien un enriquecimiento del nitrógeno 15 en la muestra que se está estudiando. Y también esto es corroborado con las medidas de oxígeno que ya vamos a ver. Entonces vamos a empezar a ver cómo se van dando los mecanismos aquí. Entonces esto es para la primera zona. Entonces en la primera zona vamos a tener estas gráficas. Entonces esto, si recuerdan por allá en nuestra clase cuando hablábamos de la representación de composición química, estas son secciones hidroquímicas. Entonces vamos a ver un cambio de la concentración en función del progreso en el flujo de agua subterránea. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Entonces vamos a ver que esencialmente hay una disminución de la cantidad de nitratos, y esto pues puede que no nos esté diciendo mucho, pero cuando nosotros empezamos a ver que en esta zona, por ejemplo, hasta aquí hay una cantidad de oxígeno disuelto relativamente estable, que no cambia de los valores, que no baja de este parámetro de referencia que teníamos de 6 miligramos por litro, vamos a tener una concentración más o menos estable de nitrógeno 15. Pero en esta zona, cuando baja el oxígeno disuelto, vemos que hay un aumento, hay un enriquecimiento del nitrógeno 15 en la zona. Y cuando nos devolvemos, vemos que aquí hay un descenso en la cantidad de nitrato. Entonces, ¿qué es lo que significa estas tendencias? ¿O qué nos pueden estar mostrando estas tendencias? Aquí lo que se nos está dando es una disminución del nitrato
en presencia en una disminución, esta es una disminución del oxígeno disuelto y por lo tanto el nitrato aquí comienza a actuar como donador de electrones y por lo tanto se empieza a degradar. Esta es la evidencia del proceso de nitrificación y como tal vemos que hay una respuesta en el enriquecimiento del nitrógeno 15 en la composición isotópica del proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que para esta zona nosotros vamos a encontrar que los mecanismos en las tres primeras zonas, que son la zona de recarga, la zona de mezcla y la zona de flujo lateral, vamos a encontrar que el mecanismo de atenuación de nitrato aquí es la dilución solamente, mientras que al final vamos a encontrar un proceso de desnitrificación. Entonces, ¿por qué encontramos dos líneas acá? Porque recordemos que nosotros estamos hablando de, en cada subzona de estudio, de dos acuíferos. Entonces, los puntos blancos corresponden a los acuíferos no confinados, al acuífero no confinado y este al acuífero confinado. Entonces, vemos que en el acuífero confinado también, bueno, hay unos puntos en unas zonas por aquí, pero no nos cambia la composición de nitrógeno 15 en nuestra muestra. Entonces, ¿esto qué significa? Que para todo el acuífero confinado, el mecanismo predominante de atenuación es la disolución. Mientras que aquí, como vemos que hay un cambio en la composición isotópica y un cambio también en el oxígeno disuelto, hay una disminución en el oxígeno disuelto, empezamos a encontrar que sí hay procesos de desnitrificación y por lo tanto afirmamos que en la última zona, en la última área, estamos hablando de un proceso de atenuación natural dado por esta desnitrificación. Son los mecanismos y la manera de evaluar el mecanismo mediante el que se nos está degradando una sustancia. Entonces, esto ya lo vimos para cada una de las zonas. Digamos que acá hicimos un análisis rápido, pero pues bueno, acá en las diapositivas se nos repiten y pues hay comentarios para que ustedes lo puedan analizar más en detalle. Igual también al principio está pues el nombre del artículo para que ustedes lo busquen en la internet. Y aquí vamos a encontrar la zona B. Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa. Encontramos que en la zona B hay una disminución notoria de la cantidad de nitrato acompañado de una disminución del oxígeno disuelto también. Entonces, la respuesta del enriquecimiento del nitrógeno 15 pues se ve, aumenta la concentración o más bien la abundancia relativa de nitrógeno 15 y por lo tanto de entrada ya empezamos a ver que se empieza a producir la desnitrificación por las mismas razones que estábamos explicando anteriormente. Entonces vemos que cada vez que hay una disminución, esto es nitrato, cada vez que hay una disminución del nitrato acá, vemos que hay un aumento en la cantidad en el enriquecimiento del nitrógeno 15. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es que en esta área de estudio hay una predominancia de este mecanismo de atenuación que es la desnitrificación. Acá vemos que sí hay una reacción química importante dentro de nuestro proceso. Entonces, lo mismo, ahí están los comentarios para que ustedes lo revisen con más detenimiento. Y algo también que queríamos mostrar era que en esta zona donde el basamento está cercano a la superficie, se genera una disminución muy importante de la concentración de nitrato, pero entonces pues más adelante lo vamos a ver. Entonces, mediante esta gráfica vamos a comparar la eficiencia de los mecanismos de atenuación. Entonces, este punto que ustedes encuentran acá arriba es la fuente, o más bien el punto que se mide donde se da la fuente de fertilización, ¿sí? Y vemos acá la disminución de nitrato, ¿sí? Y la relación con la abundancia de nitrógeno 15. Entonces, ¿qué pasa? Esos puntos que nosotros encontramos acá los vamos a ver en la siguiente gráfica en color amarillo y por lo tanto solamente por disolución la atenuación se nos da entre estos y estos valores. Pero cuando nosotros tenemos un enriquecimiento de nitrógeno 15, es decir, cuando tenemos un proceso de desnitrificación, vamos a encontrar que la reducción en la concentración de nitrato es mucho más drástica y los puntos que alcanzan una menor concentración de nitrato están influenciados, o más bien están asociados con un enriquecimiento del nitrógeno 15 y por lo tanto van a estar asociados con un proceso de desnitrificación. Entonces es mucho más eficiente la reacción química natural
mediante la que se eliminan estas concentraciones de carga contaminante. Entonces, finalmente vamos a observar los cálculos de enriquecimiento para cada una de las zonas. Entonces, estas son las tasas de enriquecimiento que nosotros vamos a encontrar, y las tasas de enriquecimiento por lo general las vamos a encontrar con valores negativos. Entonces, ¿por qué? Las tasas de enriquecimiento vienen de esta ecuación de destilación de Rayleigh que hablábamos en videos anteriores, y vamos a encontrar el despeje de la ecuación. Entonces, ¿por qué los valores están negativos? Nosotros vamos a encontrar que cuando tenemos, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos las relaciones, ¿sí?, entre las concentraciones iniciales y finales. ¿Qué pasa? Nosotros siempre esperamos que las concentraciones iniciales sean mayores a las concentraciones finales, y por lo tanto este término va a tender a tener valores entre 0 y 1, ¿sí?, porque el denominador va a ser mayor que el numerador. Por lo tanto, cuando nosotros hallamos el logaritmo natural, este valor va a tender a menos, algún valor menos, a un valor negativo, pues, porque el exponente sería negativo, y por lo tanto los factores de enriquecimiento, estos valores van a ser negativos, porque nos queda un número negativo acá abajo y ese nos influencia todo el factor de enriquecimiento. Entonces, por eso vamos a encontrar los valores negativos, y estos valores se interpretan así debido a esta formalidad matemática. ¿Listo? Entonces, acá vamos a encontrar los valores de enriquecimiento de toda la zona, y acá pues los vamos a encontrar referenciados solamente en las zonas que hay desnitrificación. Estos valores de enriquecimiento, recordemos que son una medida que nos permite entender cómo va aumentando la concentración, o más bien la abundancia relativa del isótopo de nitrógeno 15 en este caso, sí, nitrógeno 15 en este caso, para el estudio. Entonces, aquí vamos a encontrar los factores de enriquecimiento, y vamos a encontrar que en esta zona, donde está el basamento cercano a la superficie, hay un factor de enriquecimiento de menos 3 a menos 55. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que esta zona genera un efecto importantísimo para la denitrificación en el área de estudio, y pues bueno, es el que nos permite clasificarlo como un hotspot o un punto de alta denitrificación. Entonces, bueno, digamos que conclusiones que quedan de este estudio y que hace falta todavía. En el tema ambiental hace falta todavía caracterizar cuáles son los factores de enriquecimiento asociados a cada tipo de reacción química. Entonces, los autores del texto, por ejemplo, nos mencionaban y nos decían que es importante empezar a hacer estos estudios isotópicos para caracterizar las sustancias, y en el tema de rastreo y de identificación de fuentes de contaminación son sumamente importantes. Entonces, eso fue todo lo que teníamos para hablar en nuestro curso de hidrogeoquímica para dummies. Entonces, esperamos que lleguen al último video, el video 14, y al que llegó hasta acá, muchas gracias por seguirnos, y pues ahí estaremos hablando, y cualquier duda, ahí está Jatario Responde. Un abrazo para todos.